La lluvia caía despiadada sobre las torres de vidrio de Santa Fe, el barrio más exclusivo y moderno de la Ciudad de México. Allá arriba, desde el piso 15 del Hospital Metropolitano Elite, el mundo parecía perfecto, limpio y intocable. Pero para Camila, una enfermera de 28 años, esa lluvia significaba que su trayecto de regreso a casa, en Ixtapalapa, tomaría más de 2 horas en un autobús abarrotado, y con goteras. Camila no se quejaba. Había luchado mucho para conseguir ese empleo. El salario, aunque apenas cubría las deudas médicas de su padre diabético, era lo mejor que ella podía conseguir. Se acomodó el uniforme blanco impecable, respiró hondo y se preparó para otro turno nocturno, donde la compasión era muchas veces reemplazada por tarjetas de crédito plátano. El Hospital Metropolitano no era un lugar para enfermos comunes. Era un hotel 5 estrellas, donde la medicina era un servicio de conserjería. El silencio en los pasillos de mármol era roto solo por el sonido suave de los zapatos de marca de los médicos y por el zumbido de los equipos de última generación. Camila caminaba hacia la recepción cuando un tumulto en la puerta giratoria llamó su atención. La seguridad, generalmente discreta, estaba agitada. Voces alteradas resonaban. Algo raro en aquel santuario de silencio. «Salga de aquí. Este no es un lugar para pedir limosna. Vaya al hospital público en el centro», gritaba el jefe de seguridad, un hombre corpulento que parecía sentir placer en ejercer su pequeña autoridad. En el suelo mojado de la entrada, encogido contra el frío cortante de la noche, estaba un hombre anciano. Su ropa eran trapos sucios de lodo, su barba estaba desaliñada y tosía de una manera que hacía que su pecho delgado silbara como una armónica vieja. No parecía solo pobre, parecía invisible, un estorbo en el paisaje pulido de Santa Fe, a las personas en la sala de espera, ejecutivos de traje y señoras con bolsos que costaban el salario anual de Camila, desviaban la mirada con asco, como si la pobreza fuera contagiosa. Camila sintió esa opresión familiar en el pecho. Ese hombre podría ser su abuelo, podría ser su padre. Ignorando el protocolo rígido que prohibía al equipo médico interactuar con no clientes en la entrada, ella corrió. «Deténganse, él está enfermo. ¿No lo ven?», dijo ella, poniéndose entre el seguridad y el viejo. El seguridad bufó en Camila. «No te metas. Órdenes del doctor Esteban en la basura, se queda afuera». Aquella frase, basura, golpeó a Camila como una bofetada. Miró al viejo. Sus ojos, aunque cansados y rojos, tenían un brillo extraño, una lucidez que contrastaba con su apariencia miserable. Él no pedía dinero, él simplemente temblaba. «Él no es basura. Es un ser humano y tiene hipotermia», replicó Camila, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Si él muere en nuestra puerta, ¿qué tipo de publicidad crees que tendrá el Hospital Elite?». El argumento pragmático funcionó. El seguridad retrocedió, refunfuñando. Camila se agachó, ignorando la suciedad en la ropa del hombre que mancharía su uniforme blanco. «Señor, ¿puede oírme? Voy a llevarlo a un lugar caliente». El viejo asintió despacio, apoyándose en ella. Era ligero, frágil, como un pájaro herido. Mientras ella lo ayudaba a caminar hacia un área de triaje desactivada en la parte trasera, lejos de las miradas de los pacientes VIPs, Camila no se dio cuenta de que estaba siendo observada. Desde el entresuelo, el doctor Esteban, el director clínico del hospital, observaba la escena con una mezcla de desprecio e irritación. Para Esteban, la medicina era un negocio y la caridad era un desperdicio de activo. Anotó mentalmente el nombre de Camila. Esa enfermera tenía el hábito irritante de olvidar que ese hospital era para la élite de México, no para la caridad. Camila acomodó al señor en una silla de ruedas antigua. «No tengo dinero, niña», susurró él, con la voz ronca. «Aquí cuesta caro hasta el aire que se respira». Camila sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Hoy, el aire va por mi cuenta, abuelo. Y voy a conseguir un té caliente y una manta». Nadie necesita saberlo. Ella no lo sabía, pero ese acto simple de bondad, hecho en las sombras, para no ser castigada, estaba a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría su vida para siempre. Si crees que la bondad debe ser recompensada, deja ya tu like en este video e inscríbete en el canal para acompañar esta historia emocionante hasta el final. El viejo, que dijo llamarse Roberto, observaba cada movimiento de Camila. Mientras ella buscaba una manta en el almacén, él enderezó la postura por un segundo, la fragilidad desapareciendo momentáneamente. Miró alrededor, analizando la estructura del hospital, la frialdad de los empleados, el lujo excesivo. Sus ojos no eran de un mendigo confundido,
Eran ojos de un halcón. Sacó un pequeño cuaderno sucio de dentro del abrigo y, con un trozo de lápiz, hizo una anotación rápida. Camila volvió con el té y un sándwich que sería su propia cena. Coma, don Roberto, le hará bien. Él aceptó, y cuando sus manos se tocaron, él sostuvo la de ella por un instante. Usted es una buena muchacha, Camila. El mundo necesita más gente como usted. Camila rió sin gracia. El mundo necesita más dinero, don Roberto. La bondad no paga el alquiler. Pero hoy, olvidemos eso. Ella no tenía idea de que aquel mendigo tenía el poder de comprar el barrio entero de Santa Fe. La noche avanzaba, y el silencio en el pequeño consultorio desactivado era reconfortante. Don Roberto comía el sándwich con una dignidad lenta, observando a Camila limpiar una pequeña herida en su mano. Pareces cansada, hija, comentó él, su voz ganando un poco más de fuerza tras el té caliente. ¿Trabajas aquí hace mucho tiempo? Camila suspiró, vendando la mano de él con cuidado. 3 años en un buen lugar, técnicamente. Tenemos los mejores equipos de América Latina, pero, en ella, vaciló. Pero a veces siento que perdimos algo en el camino. Tratamos enfermedades, pero olvidamos a las personas. Si no tienes una tarjeta Black, eres solo un número de protocolo. Roberto asintió, sus ojos oscuros, absorbiendo cada palabra como si estuviera grabando un testimonio. ¿Y la gerencia? ¿El doctor Esteban? Preguntó él, casualmente. Antes de que Camila pudiera responder, la puerta del consultorio fue abierta con violencia. La luz fuerte del pasillo invadió la penumbra, y la silueta imponente del doctor Esteban llenó el marco. Torció la nariz, como si oliera algo podrido. Lo sabía, siseó él, entrando en la sala con pasos duros. La seguridad me avisó que no habías vuelto al puesto, Camila. Pero no quería creer que fueras tan insubordinada. Miró a Roberto con un desprecio visceral. Y trajiste la basura adentro de mi clínica esterilizada. Camila se levantó de un salto, poniéndose instintivamente entre el médico y el viejo. Doctor Esteban, él tenía hipotermia. Yo solo. Esteban levantó la mano, silenciándola. Tú solo violaste 3 normas de seguridad e higiene. Trajiste a un individuo no revisado, potencialmente infeccioso, a un área limpia. Usaste recursos del hospital. Veo vendas, veo una manta térmica, en un no cliente. Él pronunció la palabra no cliente como si fuera un crimen capital. Roberto permaneció sentado, inmóvil, pero su mano derecha se cerró discretamente sobre el apoyo de la silla. Es un ser humano, doctor. Estaba temblando de frío. La voz de Camila tembló, pero no retrocedió. ¿Qué debería hacer? ¿Dejarlo morir en la acera para no ensuciar la alfombra? Esteban rió, un sonido seco y sin humor en sí. Camila, exactamente eso. Somos un hospital privado de élite, no la Madre Teresa de Calcuta. Nuestros clientes pagan miles de pesos por exclusividad y seguridad, no para compartir el oxígeno con mendigos. Se acercó a Roberto, jalando la manta con asco. Levántese ahora. A la seguridad lo tirará donde usted pertenece. Roberto se levantó despacio. Parecía frágil, pero había una firmeza en su postura que hizo dudar a Esteban por una milésima de segundo. Una sensación extraña de que estaba frente a un depredador, no a una presa. Pero la arrogancia del médico habló más alto. ¿Y tú, Camila?, continuó Esteban, volviendo su furia hacia la enfermera. Eres una decepción. Te avisé la semana pasada sobre tu exceso de sentimentalismo con los pacientes del seguro básico. Pero esto es robo de recursos. ¿Robo? Camila estaba incrédula. ¿Un poco de té y una venda? Yo pago por eso. Descuéntelo de mi salario. Esteban se arregló el cuello de su bata impecable. No te preocupes, será descantado de tu liquidación. Estás despedida, Camila, por causa justificada, insubordinación y uso indebido de patrimonio corporativo. El mundo de Camila se detuvo. El sonido de la lluvia afuera parecía ahogado por el zumbido en sus oídos. En despedida, en su padre, la insulina, el alquiler. Todo se derrumbó en segundos. Por favor, doctor Esteban, suplicó ella, el orgullo dando lugar a la desesperación. No puedo perder este empleo. Mi padre depende de mi seguro médico. Prometo que nunca más. San Roberto dio un paso al frente, tocando el hombro de Camila suavemente, interrumpiendo su súplica. No te humilles, niña, dijo él, con una voz extrañamente autoritaria, no ante un hombre que mide el valor de la vida por el peso de la cartera. Esteban miró al mendigo, ultrajado. ¿Te atreves a hablar? Seguridad, gritó. 2 guardias entraron inmediatamente. Saquen a esta basura de aquí y acompañen a la ex enfermera hasta el vestidor
para que limpie su casillero. La quiero fuera del edificio en 10 minutos. Y asegúrense de que no robe nada más. Mientras los guardias agarraban a Roberto por los brazos sin ninguna delicadeza, Camila sintió las lágrimas calientes escurrir. Ella no lloraba por sí misma, sino por la injusticia brutal de ese momento. Roberto no resistió. Dejó que se lo llevaran, pero mientras pasaba por Esteban, se detuvo y miró profundo a los ojos del director. «Tiene razón, doctor», dijo Roberto calmamente. «Este hospital necesita una limpieza profunda y va a comenzar muy pronto». Esteban solo rió, descartando la amenaza de un loco de la calle. Camila fue arrastrada hacia el lado opuesto. Miró hacia atrás una última vez, viendo al frágil señor siendo empujado hacia la lluvia fría de la Ciudad de México. Sintió que le había fallado a él y a su familia. Si crees que el doctor Esteban merece una lección inolvidable, inscríbete en el canal ahora, porque el giro que está por venir será legendario. La caminata desde el vestidor hasta la salida de servicio fue la más larga de la vida de Camila. Con una pequeña caja de cartón en los brazos, conteniendo solo una taza, una foto de su padre y su estetoscopio. Pasó por los pasillos que minutos antes eran su lugar de trabajo. Los colegas desviaron la mirada. Nadie quería ser asociado a la persona que el doctor Esteban acababa de destruir. El miedo al desempleo era mayor que la solidaridad. Al cruzar la puerta trasera, la lluvia helada de la Ciudad de México la recibió como un abrazo cruel. Sin paraguas, corrió hacia la parada de autobús en la avenida lateral, lejos de la entrada iluminada, donde los valets estacionaban los Ferraris de los pacientes. Mientras esperaba el camión lleno que la llevaría de vuelta a la realidad dura de Iztapalapa, Camila intentaba contener el llanto. ¿Cómo se lo diría a su padre? Su insulina se acabaría en 3 días. El alquiler estaba atrasado. Aquel empleo era el pilar que sostenía la frágil existencia de su pequeña familia. ¿Por qué me tuve que meter?, pensó ella, sintiendo la culpa corroer su bondad. Esteban tenía razón. El mundo no es para los buenos, es para los listos. La amargura comenzaba a echar raíces en su corazón. Mientras tanto, a solo 2 cuadras de allí, una escena muy diferente se desarrollaba, invisible a los ojos de Camila. El mendigo Roberto, empapado y temblando, dobló la esquina de una calle oscura, se detuvo, respiró hondo y enderezó la espalda. La tos, aunque real, parecía molestarle menos ahora. De repente, faros de LED cortaron la oscuridad. Un auto de lujo negro blindado y reluciente se deslizó silenciosamente hasta la acera. El conductor, un hombre alto en un traje impecable, saltó del coche con una agilidad impresionante, abriendo un gran paraguas negro sobre Roberto. «Don Roberto, Dios mío, está empapado», exclamó el conductor, la preocupación evidente en su voz. «Dije que esa idea de infiltrarse como indigente era peligrosa a su edad. Está temblando». Roberto permitió que el conductor lo ayudara a entrar en el asiento de cuero, con calefacción del coche, que olía a riqueza y poder. «¿Era necesario, Carlos?», respondió Roberto, aceptando una toalla caliente y felpuda que le fue ofrecida. «Necesitaba verlo con mis propios ojos. Los informes financieros decían que el hospital era un éxito, pero el alma de mi legado está podrida». El coche arrancó suavemente. Roberto miró por la ventana ahumada, viendo el imponente edificio del Hospital Metropolitano alejarse. Él no era un mendigo. Él era Roberto Almazán, el magnate que había construido aquel imperio médico 30 años atrás, con la misión de curar, no de lucrar a cualquier costo. Alejado de la gestión directa, hace 5 años, para tratar un cáncer. Había dejado el control en manos de Esteban, el hijo de su mejor amigo. «¿Un error fatal que vio allá adentro, don Roberto?», preguntó Carlos, mirando por el retrovisor. «Vi la barbarie vestida de Armani, Carlos. Vi la arrogancia disfrazada de medicina», respondió Roberto, su voz endureciéndose. «Esteban transformó mi hospital en un club de campo para elitistas». Olvidó el juramento de Hipócrates en Roberto, cerró los ojos, recordando el toque gentil de la enfermera, de la única persona que lo miró y vio a un ser humano. Pero no todo está perdido. «Encontré un diamante en medio de la basura», sacó el cuaderno sucio donde había anotado su nombre. «Carlos, quiero un dossier completo sobre una enfermera llamada Camila. Dirección, deudas, familia, en todo. Para mañana por la mañana». Carlos asintió. «Considere lo hecho, señor». En cuanto al doctor Esteban, Roberto abrió los ojos, y en ellos había una tormenta. «Deja que Esteban disfrute su victoria, por ahora. La caída será más alta». Al otro lado de la ciudad,
Camila llegó a casa empapada. La pequeña casa de bloques expuestos era húmeda, pero era su hogar. Se secó la cara antes de entrar, forzando una sonrisa. Su padre, don José, estaba sentado en el sillón viejo, viendo una televisión antigua. «Mija, ¿llegaste temprano hoy?», preguntó él, tosiendo. Camila besó su frente, sintiendo la fiebre leve. «En sí, papá. El turno estaba tranquilo. Me liberaron más temprano. Mentirle a él dolía más que el despido». Fue a la cocina a preparar una sopa aguada, lo único que tenían. Mientras cortaba las papas, las lágrimas finalmente cayeron. No sabía cómo pagaría la próxima factura de luz. No sabía que, en ese exacto momento, el hombre más poderoso del sector médico de México estaba leyendo su ficha personal en un penthouse de lujo, decidiendo su futuro. El destino de Camila estaba siendo trazado por plumas de oro, pero ella durmió esa noche, rezando solo por un milagro simple. Mal sabía ella que el milagro no vendría del cielo, sino de aquella basura que ella se negó a ignorar. Si estás esperando que Camila reciba la recompensa que merece, comparte este video con alguien que necesite creer que la justicia aún existe. Y no olvides suscribirte, porque el juego va a cambiar en el próximo capítulo. Los 3 días siguientes fueron borrosos de desesperación y puertas cerradas para Camila. La lluvia en la Ciudad de México no daba tregua, reflejando el clima sombrío dentro de su casa. Con el currículum bajo el brazo, visitó 5 clínicas diferentes, desde hospitales medianos hasta centros de salud en la periferia. La respuesta era siempre la misma. Al principio, los entrevistadores parecían interesados en su experiencia impecable en el Hospital Metropolitano, pero en cuanto escribían su registro en el sistema o hacían una llamada de referencia, el clima en la sala se enfriaba. «Lo siento mucho, señorita Camila», dijo la gerente de una pequeña clínica en Ecatepec, evitando mirarla a los ojos. «Su perfil es incompatible. Consta aquí una nota de conducta antiética grave y apropiación indebida en su empleo anterior. No podemos correr el riesgo». Camila salió de la sala, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo. El doctor Esteban no solo la había despedido, la había puesto en una lista negra. Él estaba asegurándose de que ella nunca más ejerciera la enfermería en la ciudad. Era una venganza personal, cruel y desproporcionada. En casa, la situación de don José empeoraba. Sin la insulina regular, su respiración era pesada y dormía la mayor parte del día. Camila contaba las monedas en la mesa de la cocina. Tenía lo suficiente para comida o para el medicamento, pero no para los dos. El orgullo que había sentido al defender al mendigo Roberto ahora parecía un recuerdo distante y amargo. «La bondad no llena el estómago, Camila», se susurró a sí misma, repitiendo el pensamiento cínico que intentaba alejar. Consideró vender su celular, su único bien de valor, para comprar la insulina. Mientras Camila lloraba silenciosamente en la cocina, un golpe firme en la puerta principal la hizo saltar. Se limpió la cara rápidamente y fue a abrir. Afuera no había vecinos ni cobradores. Había un mensajero en motocicleta, vistiendo un impermeable con un logotipo dorado que ella no reconoció. «¿Señorita Camila Vargas?», preguntó él, extendiendo una tableta electrónica. «Sí, soy yo». El mensajero le entregó un sobre grueso, de papel crema texturizado, con un peso que denotaba importancia. «Es una citación firme. Aquí, por favor». El corazón de Camila se detuvo en citación. Sus manos temblaban tanto que apenas logró firmar. El mensajero partió, dejándola sola con el sobre. En la esquina superior izquierda, en letras doradas en relieve, se leían Almazán y Asociados, Abogacía Corporativa. El pánico se apoderó de ella. Almazán no conocía el nombre, pero sabía lo que significaba Abogacía Corporativa. El Hospital Metropolitano debía estar demandándola por las vendas y por el TIANO. Esteban no estaba satisfecho con despedirla. Quería meterla en la cárcel o quitarle lo poco que tenía para pagar una indemnización absurda. «¿Qué es eso, hija?». La voz débil de su padre vino de la sala. «Nada, papán, solo». «Cuentas», mintió ella, rasgando el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una única hoja de papel membretado y una tarjeta magnética negra sin identificación. La carta era corta y directa. «Estimada señorita Vargas, solicitamos su presencia en nuestra oficina central en Polanco, mañana a las 9, para tratar asuntos referentes al incidente ocurrido en el Hospital Metropolitano la noche del martes. Su presencia es obligatoria. La inasistencia acarreará medidas legales inmediatas. Firmado, Dr. Víctor Almazán». Camila se sentó en el suelo frío en Polanco,
el barrio más caro de la ciudad. Sería demandada por un despacho que cobraba por hora más de lo que ella había ganado en toda su vida. El miedo dio paso a un entumecimiento frío. No tenía dinero para un abogado, no tenía defensa, excepto la verdad, y la verdad parecía no valer nada en aquel mundo de gigantes. Miró la tarjeta negra que venía adjunta. No había nombre, solo un chip dorado. ¿Para qué servía? Esa noche, Camila no durmió. Pasó las horas al lado de la cama de su padre, sosteniendo su mano, pidiendo perdón silenciosamente por haber fallado. Cuando salió el sol, grisáceo y tímido, se puso su mejor ropa, un traje sencillo y desgastado, y tomó el autobús hacia Polanco. Ella enfrentaría a los abogados del doctor Esteban Ansí. Tenía que ir a la cárcel por dar un té a un viejo con frío. Iría con la frente en alto. Llegó a la dirección indicada, un rascacielos de vidrio negro que reflejaba las nubes. La recepción era intimidante, pero al mostrar la carta, la recepcionista la miró con una expresión indescifrable e indicó el ascensor privado hacia el penthouse. Mientras subía, sintiendo la presión en los oídos, Camila preparaba su discurso de defensa. Pero nada, absolutamente nada, podría prepararla para lo que encontraría cuando las puertas del ascensor se abrieran. Ella esperaba esposas y gritos. Lo que le esperaba era el secreto mejor guardado de México. Si estás ansioso por ver la cara de los abogados cuando la verdad sea revelada, deja ya tu like y suscríbete. Estamos llegando a la mejor parte. Las puertas del ascensor privado se abrieron con un susurro suave, revelando un vestíbulo que parecía más una galería de arte que un despacho de abogados. El suelo era de mármol negro pulido, y las paredes exhibían obras de arte que Camila solo había visto en libros de historia. La vista panorámica a través de las ventanas de piso a techo mostraba el bosque de Chapultepec como una alfombra verde a los pies de aquel templo de poder. Una recepcionista elegante, sin decir una palabra, indicó una puerta doble de madera maciza al final del pasillo. Las piernas de Camila parecían hechas de plomo. Cada paso resonaba en el silencio opresor, un recordatorio de que ella no pertenecía a ese mundo. Apretó el bolso viejo contra el pecho, como un escudo inútil contra los depredadores que le esperaban. «Talk all the Poirot». «Adelante», dijo una voz grave y autoritaria. Camila empujó la manija pesada y entró. La sala era inmensa. Detrás de una mesa que parecía la cubierta de un barco, estaba un hombre de unos 40 años, vistiendo un traje gris a medida. No sonrió solo, señaló una silla de cuero vacía frente a él. «Señorita Vargas Sansoy, Víctor Almazán Ancientes». Camila obedeció, sentándose en el borde de la silla, lista para huir en cualquier momento. Víctor abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. «Tenemos aquí un informe completo sobre el incidente del martes pasado en el Hospital Metropolitano», comenzó él, sin quitar los ojos de los papeles. «Violación del perímetro de seguridad, uso no autorizado de suministros médicos, contacto físico con individuo no higienizado y, claro, insubordinación directa al director clínico, doctor Esteban». Hizo una pausa dramática, mirando finalmente a Camila por encima de las gafas. «¿Tiene usted noción de la gravedad de estas acusaciones? El doctor Esteban alega que usted puso la reputación de la institución en riesgo». Las lágrimas que Camila había contenido durante todo el viaje en autobús amenazaron con desbordarse, pero la rabia las contuvo. «Señor Almazán», comenzó ella, con la voz temblorosa pero ganando fuerza, «sé que no soy nadie, sé que no tengo dinero para pagar la indemnización que ustedes quieren, pero si dar una manta a un anciano temblando de frío es un crimen, entonces pueden arrestarme, lo haría de nuevo. El doctor Esteban puede ser un gran administrador, pero olvidó lo que significa ser médico. Ese hombre, ese mendigo, era una persona, y si mi carrera terminó por eso, que así sea». Respiró hondo, esperando el veredicto, esperando oír el valor de la multa que destruiría la vida de su padre. Víctor Almazán la miró, en silencio por largos segundos. La tensión en la sala era palpable. De repente, la expresión severa del abogado se deshizo. Una sonrisa leve, casi imperceptible, surgió en la comisura de sus labios. Cerró la carpeta con un sonido suave. «Curioso que usted mencione eso, cierta Vargas, la reputación de la institución. Nosotros también tomamos la reputación muy en serio aquí en Almazán y Asociados». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a la ciudad. «El doctor Esteban es, de hecho, el director clínico. Él administra el hospital, pero él no es el dueño del hospital. Él es solo un empleado, así como usted lo era». Camila frunció el ceño, confundida. «No entiendo. ¿Qué tiene eso que ver con la demanda?»
No hay demanda, Camila, dijo Víctor, dándose la vuelta. No la llamé aquí para defender al doctor Esteban. La llamé aquí porque represento al propietario, mayoritario del Grupo Metropolitano, el fundador, y a él le gustaría agradecerle personalmente por el té. Antes de que Camila pudiera procesar la frase, una puerta lateral de la sala se abrió. El sonido de un bastón golpeando el suelo de mármol hizo que el corazón de Camila se disparara. Antoc, antoc, toc. Un hombre entró en la sala. Vestía un traje de lino italiano que valía más que la casa de Camila. Sus zapatos brillaban. Estaba afeitado, olía a sándalo y su cabello plateado estaba peinado hacia atrás. Pero los ojos, aquellos ojos oscuros y penetrantes, eran inconfundibles. Camila se levantó, cubriéndose la boca con la mano en choque absoluto. «Don Roberto», susurró ella, incrédula. El hombre sonrió, la misma sonrisa gentil que le había dado en la sala de triaje sucia. «Hola, mi hija», dijo Roberto Almazán, el multimillonario fundador de la red hospitalaria más grande de México. «Dije que el mundo necesitaba más gente como usted, pero creo que fui impreciso. Mi hospital necesita gente como usted». Camila miraba de Roberto a Víctor, intentando encajar las piezas. El mendigo sucio, el viejo frágil, el dueño de todo. «¿Pero por qué? ¿Por qué estaba usted afuera? ¿Por qué esa ropa?» Roberto caminó hacia ella y tomó sus manos, ahora limpias y calientes. «Porque necesitaba saber la verdad, Camila. Me estoy muriendo. Tengo una enfermedad que ni todo mi dinero puede curar. Y necesitaba saber si el legado que voy a dejar atrás es de cura o de codicia. Gracias a usted, descubrí que mi imperio está enfermo. Y gracias a usted, sé que hay una cura». «No entiendo, don Roberto. ¿Qué quiere usted de mí? Soy solo una enfermera despedida». Roberto soltó sus manos y caminó hacia la mesa de Víctor, tomando el sobre negro que ella había recibido. «Usted no es solo una enfermera, Camila. Usted fue la única persona, en un equipo de 300 empleados, que pasó mi prueba. Esteban falló. La seguridad falló. A la recepcionista falló. Solo usted vio al humano detrás de los trapos. Él le extendió la tarjeta negra nuevamente. Esto no es una tarjeta de presentación. Es un pase de acceso irrestricto». Y esto señaló un documento en la mesa, ese es su nuevo contrato. Camila miró el papel. El cargo no decía enfermera, decía algo que hizo que sus rodillas cedieran. Pero Roberto aún no había terminado. «Pero antes de hablar sobre su futuro, necesitamos resolver su pasado. Víctor, ¿el coche está listo?» El abogado asintió. «Sí, señor. El doctor Esteban está en reunión con el consejo en este momento». Roberto miró a Camila con un brillo de determinación feroz. «Camila, ¿le gustaría acompañarme de regreso al hospital? Creo que dejé algo allá a mi dignidad». Y el despido del doctor Esteban a la venganza estaba a punto de comenzar y sería servida fría en medio de la sala de reuniones más exclusiva de México. Si quieres ver la cara de Esteban cuando la enfermera despedida regrese como su jefa, suscríbete ahora. El próximo bloque es pura justicia. El trayecto de regreso a Santa Fe, a bordo del Mercedes blindado de don Roberto, parecía un sueño febril para Camila. El cuero suave del asiento, el silencio absoluto del motor, el aroma a sándalo, todo contrastaba violentamente con el autobús lleno y ruidoso que había tomado esa mañana. Miraba las calles de la Ciudad de México pasando rápido por la ventana ahumada, sintiendo un vértigo extraño. A su lado, Roberto Almazán no parecía más el abuelo frágil de la noche anterior. Irradiaba una autoridad fría y calculadora, revisando documentos en una tablet con la precisión de un general antes de la batalla. «Camila», dijo él, sin levantar los ojos de la pantalla, «sé lo de su padre en don José, ¿cierto? Diabético, etapa 2. La sangre de Camila se heló. ¿Cómo lo sabe?» Roberto apagó la tablet y la miró con ternura. «Dije que investigué a quien pasó mi prueba y descubrí que usted cuidó de un extraño en la calle mientras su propio padre estaba sin insulina en casa». Hizo un gesto discreto al abogado Víctor, que estaba en el asiento delantero. A Víctor ya se encargó. Un equipo de home care del hospital está en su casa ahora. Su padre ya fue medicado, el refrigerador fue abastecido y las cuentas atrasadas fueron pagadas. Esteban. Camila se cubrió la boca con las manos, las lágrimas volviendo con fuerza. No era tristeza, era un alivio tan profundo que dolía físicamente. El peso del mundo que cargaba en los hombros hacía años simplemente desapareció. «Yo no sé cómo agradecerle, don Roberto. No merezco tanto». «No merece». Roberto rió suavemente. «Usted arriesgó su sustento por mí, eso es lo mínimo. Pero ahora séquese las lágrimas.
¿A dónde vamos? No puede parecer una víctima. Necesita parecer una ganadora. Esteban intentará intimidarla. Intentará disminuirla. Pero recuerde hoy, tiene al dueño del tablero a su lado, Ann. Él le extendió un pañuelo de seda. Camila se secó la cara, levantó la barbilla y respiró hondo. La gratitud se transformó en determinación. Ella no entraría a ese hospital como la enfermera despedida. Entraría como la protegida de Almazán. El coche disminuyó la velocidad al acercarse a la rampa principal del Hospital Metropolitano. La lluvia había parado y el sol del mediodía se reflejaba en la fachada de vidrio. En la entrada, la rutina de lujo continuaba. Los valets corrían para abrir puertas de coches deportivos, y la seguridad mantenía la postura rígida, filtrando quién era digno de entrar. Entre ellos estaba Ramírez, el jefe de seguridad que había llamado a Roberto basura y lo había expulsado la noche anterior. El Mercedes se detuvo justo frente a la puerta giratoria, bloqueando el flujo de un Ferrari rojo que tocó la bocina impaciente. Ramírez, irritado, marchó hacia el coche de Roberto, listo para regañar al conductor por bloquear la entrada VIP. «Oiga, no puede parar aquí. Mueva esa bañera ahora o llamaré a la grúa», gritó Ramírez, golpeando el vidrio oscuro. La puerta trasera se abrió lentamente. Primero, salió un bastón de ébano con punta de plata. Después, un zapato italiano impecable tocó el asfalto. Y entonces, Roberto Almazán se levantó, arreglándose el traje a medida. Se quitó las gafas oscuras y miró a Ramírez con una sonrisa helada. El seguridad palideció. No reconoció al mendigo inmediatamente, pero reconoció al hombre más poderoso de la medicina mexicana, cuya foto estaba colgada en el vestíbulo principal. «Don Roberto», tartamudeó Ramírez, retrocediendo 2 pasos, casi tropezando con sus propios pies. «Señor». «¡Qué honor! No fuimos avisados de su visita. Yo». «Perdóneme por el abordaje». Roberto ignoró al hombre completamente. Se volvió hacia dentro del coche y extendió la mano. «Ven, Camila». Cuando Camila salió del coche, la expresión de Ramírez cambió de miedo a confusión. Totala la reconoció. Era la enfermera que él había ayudado a expulsar como una criminal hacía 3 días. Pero ella no estaba de uniforme, no estaba llorando. Estaba bajando del coche del dueño del hospital. «Ramírez», dijo Roberto, su voz baja, pero perfectamente audible. «¿Recuerdas a esta muchacha?» «Ese sí, señora la enfermera Vargas. Ella fue dada de baja. ¿Y me recuerdas a mí, Ramírez?», preguntó Roberto, acercándose al seguridad. Ramírez frunció el ceño, sudando frío. «Señor». «Mira bien», dijo Roberto, inclinando la cabeza levemente, recreando la postura del mendigo. «Tal vez si estuviera tosiendo, tal vez si estuviera cubierto de lodo, la basura se queda afuera. ¿No fue lo que dijiste?». El reconocimiento golpeó a Ramírez como un rayo. Sus rodillas cedieron. «Dios mío». «Era usted». No lo sabía. Solo estaba siguiendo el protocolo del doctor Esteban. «Protocolos se pueden cambiar, Ramírez». «El carácter». «No», cortó Roberto. «No estás despedido. Entrega tu credencial y sal de mi propiedad. Ahora». Ramírez, un hombre con el doble del tamaño de Roberto, se encogió y entregó la credencial sin decir una palabra, saliendo cabizbajo bajo las miradas en shock de los valets. Roberto ofreció el brazo a Camila. «¿Lista para la entrada principal, mi querida?». Camila sostuvo su brazo, sintiendo el poder de ese momento. «Lista, Don Roberto». Entraron en el vestíbulo. El silencio cayó sobre la recepción. Las recepcionistas dejaron de escribir, los médicos en los pasillos dejaron de caminar. El fantasma del hospital, el dueño recluso que nadie veía hacía años, estaba allí, y estaba del brazo con la enfermera que todos vieron salir con una caja de cartón días antes. Caminaron directo a los ascensores ejecutivos. Destino en piso 15 en sala de reuniones del consejo. Allá arriba, el doctor Esteban estaba en medio de una presentación de diapositivas, mostrando gráficos de ganancias ascendentes y recortes de costos con personal. Estaba a punto de anunciar su plan de reducir aún más el equipo de enfermería para aumentar el bono de la directiva. No tenía idea de que el ascensor estaba subiendo, trayendo su peor pesadilla. Si quieres ver al doctor Esteban tragarse los gráficos de ganancias en seco, deja tu like y suscríbete. El enfrentamiento final va a ser épico. En el piso 15, la atmósfera en la sala de conferencias Diamante era de un triunfo frío. El doctor Esteban, de pie en la cabecera de la mesa de caoba maciza, señalaba con un láser un gráfico proyectado en la pared. «Como pueden ver, señores», decía él, con una sonrisa presuntuosa, «al eliminar el desperdicio con atenciones de caridad y reducir el equipo de enfermería en un 15%, aumentamos el margen de ganancia neta
en un 8% este trimestre. La medicina moderna exige eficiencia implacable en los miembros del consejo. Hombres y mujeres de traje gris, que solo se preocupaban por los dividendos, asentían con aprobación. Excelente trabajo, Esteban, comentó uno de los accionistas. Al lidiar con la grasa operativa era necesario. Esteban infló el pecho y no paré ahí. Esta semana misma despedí a una empleada que insistía en desviar recursos para indigentes. Necesitamos mantener nuestro estándar de exclusividad. Estaba a punto de cambiar la diapositiva para mostrar los bonos de la directiva cuando las puertas dobles de la sala de reuniones se abrieron con un estruendo. El sonido interrumpió el zumbido del aire acondicionado. Todas las cabezas se voltearon. Esteban, furioso por la interrupción, bajó el láser. ¿Quién se atreve? Esta es una reunión a puerta cerrada. Seguridad. Pero no era la seguridad. Parado en la entrada, con una postura regia y un traje que costaba más que el coche de Esteban, estaba Roberto Almazán, y a su lado, con la cabeza en alto y mirada firme, estaba Camila, la enfermera que Esteban había humillado y expulsado días antes. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Uno de los accionistas más viejos, el señor Valladares, que estaba dormitando, se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Don Roberto, tartamudeó él, pálido como un papel. Dios mío, es don Roberto. Él volvió. El nombre Roberto golpeó a Esteban como un puñetazo en el estómago. Conocía el nombre, claro. El nombre estaba en el edificio, pero nunca había conocido al fundador personalmente. Roberto se había alejado antes de que Esteban asumiera. Esteban miró al hombre elegante en la puerta, intentando conectar los puntos. Y entonces vio los ojos. Aquellos ojos oscuros, penetrantes, que lo habían mirado fijamente en la sala de triaje sucia. El mendigo, el rostro de Esteban perdió todo el color. Soltó el puntero láser, que cayó al suelo con un golpe seco. Usted, susurró, la voz fallándole. No puede ser. ¿Usted es él? ¿La basura? Completó Roberto, caminando lentamente hacia adentro de la sala. El sonido de su bastón en el suelo de madera resonaba como martillazos de un juez. El desperdicio de activos, el indigente que ensuciaba su preciosa alfombra. Roberto se detuvo en el extremo opuesto de la mesa, encarando a Esteban. Camila permaneció a su lado, sintiendo las miradas de shock de todo el consejo. Señores, dijo Roberto, volviéndose hacia los accionistas que ahora estaban todos de pie, en señal de respeto. Pido disculpas por la ausencia prolongada. Estuve conduciendo una auditoría de campo, una auditoría muy reveladora sobre la eficiencia implacable del doctor Esteban. Esteban intentó recuperar el control, sudando profusamente. Don Roberto, señor, debe haber un malentendido. No lo sabían. Fue un error de seguridad. Solo estaba protegiendo el hospital. ¿Protegiendo al hospital de quién, Esteban? Tronó Roberto, su voz subiendo una octava, llena de autoridad. ¿De un viejo enfermo con frío? ¿O de la humanidad que este hospital debería representar? Señaló a Camila. Le dijo a esta muchacha que este hospital no es la Madre Teresa. Tiene razón. La Madre Teresa no cobraría 500 pesos por una aspirina mientras deja a alguien morir en la puerta. Roberto caminó hacia la pantalla de proyección, donde el gráfico de ganancias aún brillaba. Usted habla de cortar grasa. Y eliminar desperdicios. Se volvió hacia Camila. Camila, cuénteles lo que el doctor Esteban llamó robo de recursos. Camila dio un paso al frente. Su voz, antes temblorosa ante Esteban, ahora era clara y fuerte. Un té, un sándwich y una venda. Señores, eso fue lo que costó mi empleo. Ese fue el precio que el doctor Esteban puso a la vida de un ser humano. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Los accionistas, aunque codiciosos, sabían que la imagen pública lo era todo. Expulsar al propio fundador, disfrazado de mendigo, era un suicidio de relaciones públicas. Esteban estaba acorralado. Pero ella violó las reglas, fue insubordinada. Yo soy el director clínico, tengo autoridad para... Usted tenía autoridad, corrigió Roberto, con una sonrisa fría. Usted usó mi nombre, mi dinero y mi edificio para construir un monumento a su propio ego. Despidió a la única persona en esta sala que realmente entiende el valor de la medicina. Roberto sacó un sobre del bolsillo interior del saco y lo arrojó sobre la mesa, deslizándolo hasta parar frente a Esteban Anábralo. Es su eficiencia implacable en acción. Esteban, con manos temblorosas, abrió el sobre. Era una carta de despido, ya redactada, fechada ese día. Pero había algo más, un informe financiero detallado. Además de su crueldad, Esteban, mi auditoría reveló otras cosas.
dijo Roberto, bajando el tono a un susurro peligroso. Desvíos en compras de equipos, sobrefacturación en medicamentos. Parece que le gusta mucho el dinero, doctor. Tanto que decidió robar el mío. La sala Yadio no era solo crueldad, era crimen. Esteban miró a Roberto, derrotado, y luego a Camila. La mujer que él había llamado nadie, ahora presenciaba su destrucción total. Seguridad, llamó Roberto. La puerta se abrió irónicamente, 2 guardias entraron. Acompañen al ex-doctor Esteban hasta la salida. Asegúrense de que no se lleve nada que pertenezca al hospital. Y si pide un vaso de agua a la salida, Roberto miró a Camila y guiñó el ojo a Désenlo, porque a diferencia de él, nosotros no negamos ayuda a quien lo necesita. Mientras Esteban era escoltado afuera, humillado y destruido, Roberto se volvió hacia el consejo atónito. Ahora que sacamos la basura, hablemos sobre el futuro. Y el futuro tiene un nuevo nombre. Puso la mano en el hombro de Camila. Señores, quiero presentarles a la nueva directora de Humanización y Ética del Grupo Metropolitano. Y mi consejo es que la escuchen con mucha atención. Si te está gustando este giro, deja tu like y comenta qué te pareció la actitud de don Roberto. Con la salida humillante de Esteban, un silencio pesado flotó en la sala de reuniones. Los accionistas, hombres poderosos acostumbrados a dar órdenes, miraban a Camila como si fuera una criatura de otro planeta. Ella, una simple enfermera de la periferia, ahora estaba al lado del dueño del imperio, siendo presentada como directora. El señor Valadares, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de lino, fue el primero en hablar. Don Roberto, con todo respeto, la señorita Vargas tiene credenciales. Ella era una empleada Junio R hasta la semana pasada. Roberto sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Credenciales, Valladares. Esteban tenía un MBA en Harvard y casi destruyó el alma de este hospital. Camila tiene algo que no se enseña en la Ivy League. Tiene integridad. Y, para que conste, yo pagué su universidad. Camila lo miró, sorprendida. ¿Usted pagó? Verifiqué sus registros, explicó Roberto. Se graduó con honores, trabajando en 2 empleos. Y sé que pausó su maestría en gestión hospitalaria para cuidar de su padre. A partir de hoy, el Grupo Metropolitano financiará la conclusión de su maestría. Y mientras estudia, liderará el departamento que garantizará que nadie, rico o pobre, sea tratado como basura en mi puerta. Se volvió hacia la mesa. ¿Alguna objeción, señores? ¿O prefieren que continúe la auditoría en sus bonos? Los accionistas negaron con la cabeza rápidamente. Nadie quería estar en la mira de Roberto Almazán. Bienvenida a Bortu, directora Vargas, dijo Valladares, forzando una sonrisa incómoda. La reunión se cerró. Cuando salieron de la sala, la noticia ya había corrido por los pasillos del hospital como fuego en pasto seco. El dueño volvió en Esteban. Fue despedido. Camila es la nueva jefa. Mientras caminaban de regreso al ascensor, empleados que antes desviaban la mirada, ahora se detenían, enderezaban la postura y saludaban a Camila con respeto y un poco de miedo. Esto es extraño, susurró Camila a Roberto. ¿Me tienen miedo? No, mi querida, corrigió Roberto. Tienen miedo al cambio, y el cambio asusta a quien se acomodó en la mediocridad. Al llegar al vestíbulo principal, una escena curiosa los esperaba. Una fila de empleados estaba formada. Eran enfermeros, recepcionistas, camilleros. En el centro estaba la jefa de enfermería, la señora Elena, una mujer que siempre había seguido las órdenes de Esteban ciegamente y que ni siquiera había mirado a Camila el día del despido. Sostenía un ramo de flores desordenado. Señorita Camila, directora, comenzó Elena, con la voz temblorosa. Nosotros, en el equipo, queríamos pedir disculpas. Vimos lo que pasó esa noche. Queríamos haber ayudado, pero el miedo al doctor Esteban bajó la cabeza. Fuimos cobardes y lo sentimos mucho. Camila miró los rostros familiares. Eran buenas personas, aplastadas por un mal sistema. Podría despedirlos. Podría vengarse de cada uno que le dio la espalda. El poder estaba en sus manos ahora. Roberto la observaba atentamente, curioso por ver cuál sería su primer acto como líder. Camila tomó las flores. No sonrió, pero su mirada era suave. El miedo es una enfermedad, Elena, dijo ella, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Y el doctor Esteban infectó este lugar con el ampero. La cura comienza hoy. No quiero disculpas, quiero compromiso. De aquí en adelante, si alguien ve a un paciente siendo maltratado, sea un senador o un indigente, y no hace nada, ahí sí, tendremos un problema. ¿Estamos entendidos? Sí, señora, respondieron en coro, aliviados, inspirados.
Roberto se inclinó hacia ella y susurró: «An excelente. Tienes el don, Camila». Pero había una última parada antes del fin del día. Roberto guió a Camila hasta el estacionamiento VIP. «Ann, ahora vamos a cuidar de la persona más importante. Tu padre, quiero conocerlo. Y quiero asegurarme de que el equipo que mandé lo esté cuidando, como si fuera el presidente». Mientras el coche se dirigía a Iztapalapa, Camila miró por la ventana. La lluvia había parado completamente y un arco iris tenue surgía sobre la ciudad gris. Pensó en cómo la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. De despedida a directora, de invisible a poderosa. Todo por causa de un tento, por causa de un acto de humanidad que casi no hizo. Al llegar a la casa humilde, la escena era surrealista. Una ambulancia de última generación del Hospital Metropolitano estaba parada en la puerta. Vecinos curiosos espiaban por las ventanas. Dentro de casa, el padre de Camila, don José, estaba sentado, afeitado, con ropa limpia, riendo de un chiste contado por un médico especialista que costaba una fortuna por consulta. Cuando don José vio a su hija entrar con el hombre elegante, sus ojos brillaron. «Mija, mira nada más, dicen que gané la lotería. Trajeron medicinas, comida, dicen que es todo regalo de tu jefe». Camila corrió y abrazó a su padre, llorando de felicidad. «Sí, papá, ganamos la lotería». Miró a Roberto, que estaba parado en la puerta, observando la escena simple, con una sonrisa satisfecha. Aquel hombre multimillonario parecía más feliz allí, en esa casa pobre, que en la sala de reuniones de mármol. «Gracias», murmuró ella hacia Alan. «No me agradezcas», respondió Roberto. «Tú salvaste mi vida aquella noche fría, Camila». No del frío, sino de la desesperanza. Estaba listo para renunciar al hospital, vender todo y morir amargado. «Me diste un propósito de nuevo. Vamos a reconstruir ese lugar juntos». Pero la historia aún reservaba una última sorpresa. Don Roberto tenía un secreto final, algo que no le había contado ni a su abogado, algo que cambiaría no solo la carrera de Camila, sino el destino de toda su familia para siempre. Y ese secreto estaba guardado en una pequeña caja fuerte, en el asiento trasero del coche. Si estás emocionado con el cambio de vida de Camila, no olvides dejar tu like y comenta qué te pareció. Mientras don José descansaba, cuidado por el equipo médico de élite, Roberto llamó a Camila fuera de la casa. El sol de la tarde comenzaba a bajar sobre Iztapalapa, pintando las calles de tierra con tonos de naranja y dorado. El Mercedes todavía estaba estacionado allí, una nave espacial posada en un barrio olvidado. Roberto abrió la puerta trasera y digitó una combinación en la pequeña caja fuerte, empotrada en la consola central. El clic mecánico sonó fuerte en el silencio de la calle. Sacó una carpeta de cuero envejecida, muy diferente de los documentos corporativos modernos que Víctor cargaba. Roberto pasó la mano por la cubierta, con un cariño melancólico, antes de entregársela a Camila. «Sabes, Camila», comenzó él, su voz embargada por una emoción antigua, «construí un imperio. Tengo hospitales en 3 países, patentes farmacéuticas, inmuebles. Paró Discovery, demasiado tarde, que construí un castillo sin herederos». Camila sostuvo la carpeta, sintiendo el peso de la historia contenida allí. «¿Usted no tiene familia, don Roberto?» «Tuve una esposa, que Dios la tenga, y tengo sobrinos que son muy parecidos al doctor Esteban. Esperan mi muerte como buitres, rondando una carcasa, ansiosos por liquidar mis activos y comprar yates». Don Roberto la miró a los ojos con intensidad. «Pasé los últimos 5 años buscando a alguien digno, alguien que no mirara mi dinero sino mi misión. Me vestí de mendigo en 12 de mis hospitales, fui echado de 11 de ellos. Solo aquí, en el 12º, te encontré a ti. Ábrela», instruyó él a Camila. Abrió la carpeta. Dentro había un documento legal complejo, sellado con cera roja y una llave antigua de hierro. Leyó el encabezado en escritura de constitución de la Fundación Benéfica Almazán y Vargas. Se detuvo. Vargas. Ese era su apellido. ¿Qué es esto? «Esto», dijo Roberto, señalando el edificio del hospital que podía verse como un punto minúsculo en el horizonte de Santa Fe, «es el futuro. Este documento transfiere el 51% de mis acciones con derecho a voto a esta nueva fundación. Y la fundación tiene una única presidenta vitalicia, Antú, Camila Vargas». El aire faltó en los pulmones de Camila. Soltó la carpeta en el asiento del coche, retrocediendo como si se hubiera quemado. «No, don Roberto, esto es una locura. Soy enfermera. No sé gestionar acciones, fondos,
consejos. Apenas logro equilibrar mi presupuesto doméstico. Usted no puede darme la mitad de su imperio. Roberto sonrió, previendo la reacción. No vas a gestionar el dinero, Camila. Víctor y los contadores harán eso. Trabajan para ti ahora. Tu trabajo, como presidenta, es garantizar que el dinero sea usado para curar, no para lucrar. Tendrás el poder de veto. Ninguna decisión ética será tomada sin tu firma. Serás la brújula moral que impide que hombres como Esteban tomen el control nuevamente. Tomó la llave de hierro antigua de la carpeta. Esta llave abre la primera clínica que fundé hace 40 años en un barrio muy parecido a este. La mantuve cerrada por décadas, olvidada. Quiero que la reabras. Quiero que transformes ese lugar en un centro de excelencia para quien no puede pagar. Usa las ganancias del Hospital Metropolitano para financiar la cura de los pobres. Ese es mi sueño. Y ahora, es tu responsabilidad. Camila miró la llave en su mano. Era pesada, fría y real. Miró su casa, donde su padre estaba siendo salvado gracias a los recursos de ese hombre. Pensó en todos los pacientes que vio ser rechazados en la recepción porque la tarjeta de crédito no pasó. Ella tenía el poder de cambiar eso. No era un regalo, era un llamado. Tengo miedo, don Roberto, admitió ella, la voz débil. ¿Y si fallo? ¿Y si el poder me corrompe? El miedo es bueno, dijo Roberto, poniendo la mano en el hombro de ella. El miedo nos mantiene alertas. Esteban no tenía miedo, tenía arrogancia. Mientras tengas miedo de fallarle a las personas, serás una gran líder y yo estaré a tu lado. No voy a morir tan pronto, ahora que tengo una socia. Camila cerró la mano sobre la llave. Acepto, pero con una condición. En Roberto arqueó una ceja. Divertido. Está negociando con el dueño. Pues bien, ¿cuál es la condición? Usted viene a cenar con nosotros hoy. Hay sopa de papa. Es todo lo que tenemos, pero está hecha con el corazón. Roberto Almazán, el hombre que cenaba con presidentes y reyes, sonrió como un niño. Trato hecho, socia. Me encanta la sopa de papa. Mientras el sol se ponía, iluminando el rostro de los dos nuevos socios, quedaba claro que una revolución estaba comenzando en la medicina mexicana. Una revolución liderada por un multimillonario arrepentido y una enfermera que no sabía decir no a quien necesitaba ayuda. Pero el tiempo pasa, y 5 años después, el mundo vería el resultado de esa alianza improbable. Y el final de esta historia es más sorprendente de lo que cualquiera podría imaginar. Si te está gustando esta jornada increíble, deja tu like ahora mismo y cuéntanos aquí en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Queremos saber hasta dónde llegó la historia de Camila. 5 años han pasado desde aquella noche lluviosa en que un mendigo fue expulsado de la recepción. La Ciudad de México continúa caótica y vibrante, pero en el corazón de Santa Fe algo fundamental cambió. El Hospital Metropolitano sigue siendo el edificio más imponente del barrio, sus vidrios reflejando el sol. Pero la atmósfera en la entrada es diferente. No hay más guardias truculentos impidiendo la entrada de quien no parece rico. Hay una nueva placa de bronce al lado de la puerta giratoria en aquí. La vida vale más que el lucro. En el vestíbulo principal, una mujer camina con pasos firmes y decididos. Viste un traje elegante, pero en su cuello aún carga el estetoscopio simple que usaba en los tiempos de guardia. Es Camila Vargas, ahora presidenta de la Fundación Almazán y Vargas. Los empleados la saludan con sonrisas genuinas, no por miedo, sino por admiración. Bajo su gestión, el hospital triplicó sus ganancias, no cortando costos, sino ganando la confianza de toda la nación. Los ricos pagan felizmente el precio premium, sabiendo que parte de ese valor subsidia el ala Don Roberto, un anexo de tecnología de punta que atiende gratuitamente a la comunidad necesitada. Camila se detiene en la recepción. Hay un nuevo empleado allí, un joven nervioso, lidiando con una señora humilde que no tiene documentos. Lo siento, señora, sin identificación no podemos. Comienza el muchacho. Camila pone la mano suavemente sobre el mostrador. Miguel, dice ella. El muchacho palidece. Directora Vargas. Miguel, mira sus manos, están temblando. Tiene dolor en documentos después. Silla de ruedas y triage ahora. En el muchacho asiente inmediatamente, corriendo para ayudar. Camila son. La cultura cambió. Ella sigue hacia el auditorio principal. Hoy es un día especial. Es la graduación de la primera generación de becarios de la fundación. Jóvenes de la periferia, como ella, que tuvieron sus estudios de medicina y enfermería pagados integralmente por el hospital. En la primera fila, sentado en una silla de ruedas, está Roberto Almazán. Está mucho más viejo,
La enfermedad avanzó, pero sus ojos de halcón aún brillan con una lucidez feroz. A su lado está don José, el padre de Camila, sano y radiante, conversando animadamente con el viejo multimillonario. Los dos se volvieron inseparables, jugando dominó todos los domingos en la mansión o en la casa de Iztapalapa. Camila sube al escenario. El aplauso es ensordecedor. Ajusta el micrófono y mira a la multitud. Ve los rostros esperanzados de los graduados. Ve al doctor Esteban, que ahora, dicen los rumores, trabaja vendiendo seguros de salud por teléfono en un cubículo minúsculo al otro lado de la ciudad. Una lección de humildad que la vida le impuso. Hace 5 años, comienza Camila, su voz resonando en el silencio respetuoso. Perdí mi empleo por dar un vaso de té a un hombre que creí que era un mendigo. Creí que lo había perdido todo, pero, en realidad, estaba pasando por la prueba más importante de mi vida. Mira directamente a Roberto. Él sonríe y hace un leve gesto con la cabeza. Muchos dicen que el mundo de los negocios es para los tiburones, que la bondad es una debilidad, pero nosotros probamos lo contrario. Probamos que la empatía es el activo más valioso de cualquier empresa. Ustedes, graduados, tendrán el conocimiento técnico para curar cuerpos. Pero les pido, nunca olviden curar el alma. Nunca dejen que una bata blanca los haga sentir superiores a quien viste trapos. Porque, a veces, el rey está disfrazado de mendigo, y la prueba final no viene en un examen escrito, sino en una noche fría y lluviosa. Al final del discurso, mientras los birretes vuelan hacia lo alto y las familias lloran de emoción, Roberto sostiene la mano de Camila. Lo hiciste bien, mija. El legado está seguro. Lo hicimos, don Roberto, responde ella. La cámara se aleja, mostrando el hospital pulsando de vida, un faro de esperanza en una ciudad de contrastes. La historia de Camila nos recuerda que, no importa cuán oscuro parezca el mundo, una pequeña luz de bondad puede iluminar el camino hacia un destino extraordinario. Aquel papel arrugado en la basura, aquel despido injusto, aquel té caliente, eran las semillas de un imperio de compasión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el bien siempre gana al final, por favor comparte este video con tus amigos, en el grupo de la familia, con todos los que conozcas. Hagamos que este mensaje de esperanza e inspiración llegue a la vida de más personas. Gracias por ver y hasta la próxima historia increíble aquí en el canal.